barrio y juntarnos todos en un bus o en una micro, como decimos allá en Chile, y venirnos también tiene un costo no solo en tiempo, sino en plata también, ¿no? La movilización, ir allí a manifestarse era el ejemplo de una disposición importante de movilización, o sea, una participación afectiva, cuando nosotros estamos pensando en lo político, pero también en rescatando el valor del afecto, que nos permite la movilización de las energías necesarias para poder estar allí y gritar, y también como fue en el estallido, estar días y días y días saltando y gritando. El rescate que tenemos, creo yo, que presentarlo y hacerlo visible, ¿no? Lo político es racional, pero también es afectivo, ¿no? Y eso estaba presente en Allende. Una de las cosas importantes de la campaña del plebiscito que dice no a la dictadura y sí a la democracia es la campaña del no, que era el no a la mantención de Pinochet y la dictadura en el poder político. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Mario habla de la promesa de la alegría que viene. Sí, nos prometieron la alegría que viene, ¿no? Y eso es lo que efectivamente se pensaba. Esa ilusión nos hizo pensar de que la democracia venía de la mano del periodo de Allende, que venía de la mano para seguir la continuidad de las políticas públicas que se habían gestado en ese tiempo. Cosa que tardamos muchos años en darnos cuenta de que no iba por ahí la cosa, ¿no? De que era otro proceso con otras prioridades, con otros énfasis, porque como fue tan abrupto, digamos, el golpe cívico-militar, no muere el presidente, lo asesinan, gran parte de todo su gobierno, los ministerios también aniquilados, cerrado la Cámara del Senado, los diputados, todos repartidos por el mundo, los que no fueron eliminados. Hay una sensación, la emoción en ese momento, si pudiéramos decirlo, del horror, el terror, el miedo, ¿no? Y eso de alguna manera todavía subsiste, ¿no? En Chile todavía en muchos sectores es peligroso decir las cosas, hay que decirlas con mucho cuidado y con, ¿no? Teniendo en cuenta que no se vaya a enojar, no se vaya a saber, que no sepa mi jefe, que no sepa en la universidad, que no sepa este otro, que yo pienso, bueno, eso demora mucho tiempo en poder eliminarse. De alguna manera el temor de la dictadura todavía está presente, ¿no? En los discursos, en las voces nuestras. Pero bueno, en la década de los 90 hay algunos avances que yo he seleccionado algunos para poder entender lo que pasa en salud. Se implementó un mecanismo de pago per cápita en las personas inscritas en los centros de atención primaria, ¿no? Había centros de atención primaria y lo que se llamaba este pago per cápita. Y hubo inversiones en equipamiento, por ejemplo, en llevar a los consultorios equipos de imágenes, aparatos de imágenes, radioterapia, y se duplicó la red de consultorios en la atención primaria. Eso ocurrió. También se construyó el programa de oportunidades de atención, aunque no fue muy largo, pero tuvo esta experiencia vida en términos de intentar solucionar las grandes listas de espera que entiendo es una realidad de toda América Latina alrededor de cirugía, esperar por cirugía, por atención especializada, como oftalmología, traumatología y otros. El gobierno de Sebastián Piñera, digamos hace unos años atrás, en marzo del 2010, hubo un énfasis, se da también en los gobiernos de la concertación, pero en este año en particular, un énfasis de la existencia y la comprensión del rol subsidiario del Estado en relación a los temas de salud. Y se, obviamente, mantiene la privatización de los convenios de inversión y la gestión de los centros asistenciales más complejos. ¿Ya? Esto permite, le da un aliento de alguna manera y una justificación en medio, cuando hubo muchos gobiernos de la concertación, este retroceso, por decirlo así, o estas características de este gobierno permite retomar algunas líneas centrales de la Constitución del 80 que estaban igual, pero las visibiliza un poco más y las profundiza, ¿no? En esta Constitución pinochetista. Favorece la distribución de los recursos, favorece el desempeño, hay una adaptación a una nueva realidad de un marco constitucional elaborado en dictadura. Bueno, causas de la crisis de los sistemas de salud. Los sistemas de salud en América Latina como que nacen en crisis. No es ninguna novedad que existe una crisis de la salud. Si nosotros preguntamos en cualquiera
de los países en los cuales nosotros estamos compartiendo en este momento, vamos a decir, la crisis, la salud está en crisis. Nosotros lo decíamos hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, parece que es la normalidad más que la crisis, ¿no? La concepción de salud es la que nos hace poner este nombre, pero en realidad no es un punto crítico, es la constante. La constante. Quiero poner algunas cifras. En el 2015, Chile, el presupuesto del presupuesto nacional en salud implica un 1.7% del PIB. Ese es de las placas lo que tiene en ese año el sector salud. En los años 60, con un presidente demócrata cristiano, antes de Salvador Allende, Chile aportaba con el 3% del PIB a la salud, ¿no? O sea, ya una disminución, pero tremendamente pobre. Y aparecen, digamos, las instituciones denominadas por nosotros ISAPRE, que son las agencias de seguros de salud privados, que desde el sistema privado empiezan a cumplir las funciones de prestación de servicios de salud a la población que tiene las posibilidades de pagarlo, ¿ya? En Chile el sistema de salud se define como un sistema público-privado, ¿no? En lo cual la operacionalización de esa atención privada se hace a través de la ISAPRE. En el 2015, con un presidente que tuvo una valoración muy alta de la población y tuvo una connotación importante en Chile y en el mundo, porque fue capaz de decirle a Pinochet, así apuntándolo con el dedo, y usted, presidente, no sé qué más. El 2005. ¿Ah? 2005. En el 2005, pero en el 2015 en su gobierno, cuando él es ya presidente posteriormente. Lagos. Lagos. El 2005. 2005. Sí. El 2015 no era. Ya, ok. Sí, eso okay, está bien, sí, un error. Bueno, es cierto. Pero la reforma del Lago, durante la presidencia, en este caso él ya no como opositor, sino como presidente del país, fortalece el sistema público, sí. Eso efectivamente, y trata de controlar la atención, o sea, el sistema privado, creando y genera una reforma muy importante que se llama la reforma de Ricardo Lagos, que ya la vamos a ver. Lo que yo quiero mostrar en esta lámina es que ya en el año 2015, en este caso sí, en 2015, hay voces de los gremios, voces gremiales, que empiezan a aparecer y que plantean críticas al sistema privado de salud. Como por ejemplo este que dice sí, que las ISAPRE son caras, poco eficientes, son discriminatorias, son antisociales y que son un excelente negocio para sus propietarios. De estado de excepción, no fue posible constatar documentos o protocolos sobre la activación de esta política nacional de emergencia y desastre, que ella permite también, permite al aparataje estatal tener una coordinación y una mejor distribución local de los recursos disponibles, llámese a través de las secretarías regionales ministeriales o municipios. Bueno, no fue posible constatar nada de eso en ningún tipo de documento, y también en la práctica como trabajador de salud tampoco se vio una gran coordinación, sino más bien siempre hubo una gran distancia entre lo que ocurría en la toma de decisiones del gobierno central con lo que ocurría en los hospitales, CEFAM, etc. Y más bien fue en grandes ocasiones o en reiteradas ocasiones iniciativas propias del personal de salud para resguardar a sus propias comunidades sin necesariamente seguir las indicaciones o directrices ministeriales. Otra cosa que predominó fue un lenguaje bélico. No sé si ustedes recuerdan, pero también Piñera en uno de sus discursos posteriores le declara la guerra a las personas en Chile. Esa frase que dice que el país se encontraba en una guerra, con esa idea del enemigo interno, ¿no? Llámese cualquier persona que también exija derecho,
Y entre otras grandes frases célebres de Piñera y sus ministros, que estábamos mejor preparados que Europa para afrontar la pandemia, que desde Chile podía surgir ayuda internacional, cosa que en el poco transcurso de los días esta situación se revirtió y la verdad desde junio a septiembre del 2020 fue un verdadero infierno como en muchos otros lugares de Latinoamérica. Otra de las grandes cosas que ocurrieron fue la gran controversia que existió en cuanto a la no disponibilidad de datos epidemiológicos que nos permitieran trabajar como agentes de salud. El Ministerio fue resguardando esta información y no la compartió, e incluso muchas veces quedaba la sensación de manipulación de los datos, con algo que viene a agravar más esa distancia que se siente desde la ciudadanía con las instituciones del país. Por lo tanto, la necesidad de transparentar las cifras también fue llevada al Poder Judicial y hasta el día de hoy también uno pudiese pensar críticamente que estos procesos no avanzan y vuelvo al inicio esta idea del Estado hacendal y una élite que finalmente también se protege independiente del color político aparente. Y bueno, vuelvo a reiterar la priorización de las medidas de tipo económico, proteccionistas a las empresas, pero no hacia las personas, tratando de instalar la idea de una nueva normalidad. Lo que sí es interesante observar en contrapartida o en contrapunto es lo que ocurre en las comunidades, en la solidaridad de clase. Lo vimos también en la dictadura, las ollas comunes, la organización de mujeres, la preocupación por las personas más envejecidas. Creo que eso las comunidades y los territorios hablaron de distintas maneras y sin duda también esto no ha sido estudiado en gran profundidad desde el punto de vista de salud ni tampoco desde las ciencias sociales necesariamente. Pero es bastante interesante también qué es lo que ocurre en este sentido desde la revuelta social y cómo poco a poco también los discursos en los medios de prensa finalmente también van tergiversando y van creando una polarización que en cierto minuto no hubo y que hoy día podemos palpar también en esta idea instalada, bien debatible, de que la ultraderecha está avanzando, sino más bien la pregunta es qué ha hecho la izquierda o qué se ha hecho en relación para que eso no ocurra, y vuelvo a reiterar la idea de la impunidad establecida que hay en Chile, ¿no? Desde el acuerdo del 2019 en noviembre que impulsó el mismo Gabriel Boric. Les invito también pudimos publicar con la editora de Rede Unida, también esta red de salud colectiva en Brasil. Hicimos un trabajo de diálogos de sociocuidado pensando en profundizar qué es lo que ocurrió en los territorios y en las comunidades y cuán distante también están las instituciones en los distintos países, particularmente los que nos congregamos en esa oportunidad de México, Argentina, Brasil y Chile, y analizamos las distintas perspectivas que nos permitió también este tiempo de crisis.